Saludos a todos, mi nombre es Angie Tobar, tengo 20 años y soy víctima de conflicto armado en Colombia. Como víctima debo tener claridad sobre cuáles son mis derechos y cómo debo acceder a ellos. Primero, proceso de valoración y registro. La persona realiza una declaración ante el Ministerio Público. Luego, se evalúa si se le denega o se le otorga en el Registro Único de Víctimas. En el caso de ser denegado su registro, la persona puede acudir a reposición o apelación, recursos interpuestos en el Ministerio Público o la revocatoria de la inscripción en el Registro Único de Víctimas. Segundo, reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Qué es la reparación integral? La reparación integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al derecho internacional humanitario y o las violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos. La ley prevé que la reparación integral abarque la integralidad del daño en diferentes ámbitos, a través de las siguientes medidas: medida de satisfacción, rehabilitación, restitución, garantía de no repetición y indemnización administrativa. Recuerden, tiene derecho a la reparación integral las víctimas del conflicto armado en Colombia señalados en la Ley 1400 del año 2011 y el artículo 149 del decreto 4800 del mismo año. ¿Qué significa reparar a las víctimas con enfoque diferencial? Es reconocer que las personas somos iguales en derechos y en dignidad. Sin embargo, hay diferencias las cuales generan necesidades que deben ser atendidas de manera específica y particular. Algunos ejemplos de este enfoque diferencial son las personas discapacitadas, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, entre muchos otros. ¿Qué es la reparación colectiva? Son las medidas de reparación integral que tienen derecho las comunidades, organizaciones o grupos sociales que hayan sido víctimas del conflicto. ¿Qué son las medidas de rehabilitación? Las medidas de rehabilitación están dirigidas para el restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. Por ejemplo, el tratamiento médico cuando la persona ha sufrido heridas por causa del conflicto, o la atención psicosocial para aliviar el sufrimiento de la pérdida de seres queridos. ¿Qué son las medidas de restitución? Las medidas de restitución buscan el restablecimiento de los derechos de las víctimas de manera transformadora frente a los daños causados por la ocurrencia del hecho victimizante. Ejemplos: restitución de tierras o restitución en materia de vivienda. ¿Qué son las garantías de no repetición? Las garantías de no repetición son medidas implementadas por el Estado para garantizar la no violación de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Un ejemplo de lo anterior es la desmovilización de los grupos al margen de la ley. ¿Qué es la indemnización administrativa? La indemnización administrativa es una medida de carácter económico implementada por el Estado, en el cual se tiene en cuenta la naturaleza y el impacto del hecho victimizante. Cuarto, hacer realidad el derecho a la reparación integral. Para hacer realidad este derecho es a través de la ruta de asistencia, atención y reparación diseñada por la Unidad de Víctimas. Además, hace parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el cual busca orientar el acceso oportuno y efectivo a estas medidas. Quinto, medidas de reparación individual en acciones concretas. Satisfacción. En el ámbito de satisfacción tenemos la estrategia de acompañamiento emocional y la exención del servicio militar obligatorio. Rehabilitación. En la rehabilitación tenemos dos opciones, que es la rehabilitación física y la rehabilitación psicológica. En el campo de la restitución tenemos restitución de tierras, restitución de créditos y pasivos o la reubicación o retorno de víctimas del desplazamiento forzado. En la indemnización administrativa
La persona, la víctima, tiene derecho a invertirlo como desee. Aún así, hay un programa en el cual tiene las siguientes líneas de inversión. Lo puede invertir en formación académica, en proyectos productivos, en vivienda o también en la adquisición de inmuebles rurales. Ya para finalizar, debemos tener en cuenta que todos los procesos son gratuitos y nosotros como víctimas tenemos todos los derechos mencionados anteriormente. Debemos acudir a las instituciones pertinentes para hacer efectivo y eficaz nuestros derechos. No los podemos perder y debemos exigirlos al Estado. Gracias.